El Ser Uno, los arcanos de Thoth. Capítulo 5, Dimensión Perfecta Parte 4. Mundo del deseo, debido a que en él tienen su máxima expresión las emociones. El subconsciente era totalmente desconocido. Ellos existían en el consciente del Ser Uno, y a través del consciente, percibían una realidad totalmente clara, diáfana y verdadera. De pararse frente a una realidad densa, oscura y totalmente incomprensible significó un reto para el conocimiento. Era un enigma que debían develar y estudiar. Hoy en día todas las adversidades ya fueron superadas en las zonas 5 y 4, pero continúan todavía en la zona 3. Las zonas 2 y 1 se encuentran totalmente cerradas e incomprendidas aún. Son realidades infrainconscientes, estas realidades están totalmente vedadas. Son ustedes, mundos primarios, quienes se encargarán de hacerlo. Deberán descubrir, analizar y recuperar a las energías densificadas que se encuentran todavía atrapadas. 470. ¿Cómo eran los viajes astrales que las energías pensamientos realizaban para descender al subconsciente? Los voluntarios de la dimensión perfecta que se ofrecieron para realizar esas experiencias tuvieron que aprender a dominar sus energías pensamientos, y para ello debían grabarlas extrayéndolas de la poca energía calorífica que ellas poseían, llevar esa energía a la zona de la creatividad y formar a través del deseo creador un duplicado de ellos mismos, o sea una réplica virtual e imaginativa. En pocas palabras, un holograma. Holograma. Placa fotográfica que se obtiene mediante la técnica holográfica. Imagen óptica tridimensional que se obtiene mediante la técnica holográfica. Técnica que necesita del láser. Este holograma poseía una grabación exacta de ellos mismos. De esa forma, podían viajar y descender sin tomar ningún cuidado. Hasta hoy en día ellos aplican la misma técnica. Descienden y se presentan ante ustedes como hologramas, porque sus cuerpos sutiles no podrían soportar la densidad, y sobre todo la gravedad aplastante. Para llegar a dominar la técnica del viaje astral, los voluntarios tuvieron primero que imaginarse a sí mismos, para luego duplicar su imagen virtual al exterior. Tenían que hacerlo a través del cabezal y del cristal principal que éste poseía, porque la imagen imaginativa se reflejaba primero en el cristal y éste se encargaba de exteriorizarlo hacia afuera en forma invertida, o sea, un negativo de sí mismo. El holograma es una proyección de una imagen creada en la imaginación, que se puede proyectar infinitamente a través de los espejos reflectivos que el cristal posee. Con esta técnica, el holograma puede trasladarse a todas las realidades que desee, puede subir, bajar, entrar y salir donde su voluntad lo lleve, y como es un holograma grabado por él mismo, va acompañado con todas las energías pensamientos pertenecientes al ser. Como el holograma es reflejado por los espejos del cristal, entonces puede encontrarse en varios lugares en el mismo momento en que es proyectado. Fue así como los voluntarios consiguieron viajar a las densidades y penetrar en esas realidades confusas y oscuras, como los bosques tenebrosos y llenos de vegetación. 471. Entonces lo que vemos como universo material es una masa encefálica. Esta masa encefálica, nuestro universo, está cubierta por miles de cerebros que la hacen funcionar. Así es, están llegando al entendimiento de cómo funciona nuestro universo material y antimateria. Todo lo que sus ojos ven es una masa encefálica, un cerebro y una mente, y ustedes, planeta Tierra, son una neurona que trabaja para ese cerebro, distribuyendo toda información necesaria para el sustento de esa mente. Todo planeta, sistema y constelación material posee su planeta, sistema y constelación antimateria. Sabemos que uno no funciona sin el otro. 472. ¿Y la mente de ellos dos? La mente es el contenido de muchísimos cerebros. Si es positivo, diremos que la mente que gobierna a esos cerebros es elevada, llena de conocimiento, entendimiento y amor. Puede suceder que, al estar los cerebros uno encima del otro y distribuidos en las diferentes zonas, no todos sean positivos. Podemos encontrar entremezclados aquellos cerebros negativos. Lo mismo sucede con ustedes. Sabemos que las emociones se encuentran en la zona 3, y también sabemos que existen emociones positivas y negativas. Todas ellas se encuentran en la misma zona, distribuidas de tal forma que pueden estar juntas, mas no mezcladas. Esto es lo que llamamos grados y planos. 473.
Cuando hacemos viajes astrales, podemos entrar en zonas negativas y positivas. Así es. Ustedes no dominan la técnica, mas esta se encuentra en la memoria cósmica de sus cerebros y, cuando es reactivada, ustedes entran sin querer en realidades que no les corresponden. Hemos dicho que la encarnación de las energías pensamientos se adapta a su evolución y elevación. A partir de la tercera dimensión y dependiendo del grado de elevación, esas energías pensamientos se encarnarán en la masa encefálica o en el cerebro. Hemos dicho también que los números pares pertenecen al cerebro y los impares a la masa encefálica. 474. ¿Cómo implantaron la forma hombre en el agua y cómo ésta se desarrolló? Primeramente tenemos que saber qué es el agua y para qué fue creada. En las realidades superiores, este líquido como ustedes lo conocen no existe. Nosotros lo tuvimos que crear para mantener la forma hombre húmeda y flexible, y también para contrarrestar la combustión calorífica. Tuvimos que licuar los cristales y hacer que estos pudiesen circular libremente por la densidad. De esa manera, podían alimentar y ablandar los cristales que se encontraban duros y eran de difícil acceso. Así, la forma hombre no quedó rígida y su flexibilidad permitió no solo la lubricación, sino también la alimentación de la energía densa. Lo que ustedes llaman agua es una combustión líquida que los cristales densos necesitan para encajarse y plasmarse entre sí. Nosotros, en las dimensiones superiores, tenemos algo parecido. El helio líquido. Este pasa por nuestros cuerpos sutiles, lubricando los cristales que se activan por influencia de la dinámica que fluye de la energía que respiramos del universo sutil. Las primeras formas hombre las implantamos primero en el agua, para que se fueran nutriendo y acostumbrando a la flexibilidad y también para impedir que los cristales que se encontraban densos pudieran partirse, quebrarse o secarse. La forma hombre es una réplica de la dimensión perfecta. Nosotros hicimos un duplicado negativo. Comparativamente seríamos así: el agua, el helio líquido, la sangre, el fluido universal, los músculos, los cristales unidos, el sistema nervioso, las neuronas y ramificaciones, el sistema óseo, las energías sutilmente densas, los capilares, venas y arterias, el camino del fluido universal, la piel, la vibración, la frecuencia y el ritmo. Los ojos, olfato, gusto, oído y tacto. Los sentidos internos. El sistema de procreación. La creatividad. El sistema digestivo. El entendimiento. El sistema respiratorio. El conocimiento. El corazón. El cristal del cabezal. El sistema glandular. El campo gravitacional. Nosotros tuvimos que hacerlos a nuestra imagen y semejanza y adaptar esa semejanza con la afinidad numérica del todo. Ustedes son un producto secuencial de nosotros mismos. Nosotros pudimos descender, conocer y penetrar en las densidades a través de la forma hombre, o sea de ustedes. Las primeras implantaciones de la forma hombre se desarrollaron dentro de los cristales líquidos, imitando en cierta forma las ideas cuando se forman dentro del principio único. Cuando el principio único forma a sus hijos ideas, lo hace dentro de su núcleo, y éste se encuentra perennemente en efervescencia químico-creativa y alciática, de energía gaseosa, líquida y cristalizada que convulsiona los elementos y produce las creaciones más inimaginables que ese centro puede crear. Nosotros hicimos lo mismo con ustedes. Los formamos a partir de un principio único, o mejor dicho a partir de una fórmula impresa que realizaría el mismo trabajo y la misma creatividad. 475. ¿Cómo era el cristal que colocaron en la forma hombre y cómo lo hicieron? Por las explicaciones anteriores sabemos que los cristales, a través de la evolución y de la elevación, se han ido adaptando a los miles de millones de expresiones que el universo creó y formuló. Cuando hablamos del cristal que fue colocado en la forma hombre, estamos hablando del primer cristal que se le introdujo en la masa encefálica con toda la información genética universal codificada. Estos códigos, a través de la evolución y la elevación, se han ido activando en una secuencia matemática, o mejor dicho se han multiplicado tanto que han permitido que el avance se realice en perfecto orden. El cristal de la forma hombre, el cristal codificado se colocó en el hombre cuando él estuvo totalmente formado y en estado robotizado. Usamos la palabra robotizado porque se encontraba funcionando con la masa encefálica y con un cerebro incipiente.
Este se fue desarrollando a medida que adquiría experiencias y vivencias, y cuando las energías densificadas se albergaban en él, el cristal las codificaba, las ordenaba, las clasificaba, las evolucionaba y las elevaba. Cuando las energías densificadas se albergaban, ellas se colocaban en el lugar que les correspondía y desde ahí dirigían a la forma hombre. Las energías densificadas tuvieron que aprender a dirigir la forma burda, primaria y sin evolución. Fue una ardua, difícil y demorada labor. Al principio, la forma hombre era lenta, densa, robotizada y burda. Las energías densificadas sufrieron mucho para unirse y poder sentirse parte de la forma hombre. Y descendieron a los infiernos. Es cierta esta metáfora que ustedes conocen, porque ellos realmente descendieron al infierno densidad, y muchos renegaron, maldijeron y negaron sus orígenes, rebelándose contra el Creador. Otros, agradecieron la vida al principio único y se ofrecieron voluntariamente a continuar el trabajo, conjuntamente con la dimensión perfecta. Los voluntarios que trabajarían con amor a su Creador lo harían con pleno conocimiento de causa y efecto. Pasarían desde la realidad densa toda la información, para que la dimensión perfecta pudiese continuar investigando y, con ello, ayudar a la dimensión inferior. El cristal que colocaron en la forma hombre contenía toda la información genética codificada del todo. Esta información se iría activando por correlación matemática, a medida que la forma hombre evolucionase. 476. ¿Qué es lo que llamamos códigos genéticos? Los códigos son señales numeradas que se encuentran en perfecto orden, esperando ser activadas en el momento propicio. Activar un código para la mente universal significa producir los medios necesarios para activar una idea, y para que se accione, entran muchos factores, como signo, vibración, fluctuación de energía, ritmo, frecuencia y muchos más. Es preciso comprender que una idea despierta el deseo, este despierta al pensamiento, y los dos activan los medios para plasmar los pensamientos, y así sucesivamente. Cuando el cristal fue colocado en el cerebro de la masa encefálica, estaba perfectamente alineado, de tal manera que la activación lineal de sus ángulos formaría otros ángulos curvos que se encajarían en un proceso angular de formas iguales o muy parecidas. Encajar ángulos es como crear llaves que abren compuertas que se encuentran cerradas por la falta de activación energética o frecuencial. Para abrir estas puertas se necesita el código o sea la llave, la cual es un signo geométrico que se adapta al siguiente código. Este código moldeará otra llave, y así infinitamente. Podemos comparar los códigos con moldes en los cuales la energía líquida se asienta y va tomando una forma determinada. Cuando esta forma está completa, busca su camino hasta encontrar para lo que fue creada. Los moldes son pensamientos. Los pensamientos son llaves. Las puertas son el conocimiento. Los códigos son develar el conocimiento. El conocimiento es el número 8. El 8 es el entendimiento. Estos códigos se reactivan cuando el planeta Tierra se encuentra alineado con algunos de los astros mayores o menores. Las claves universales se producen cuando los planetas, sistemas y constelaciones están atravesando un equinoccio que se forma en unión con otras realidades, y al hacerlo, las líneas transversales, verticales y horizontales convergen y se funden para la activación de los códigos cósmicos. Sabemos que la masa encefálica universal son los astros que ustedes pueden ver con sus ojos materiales y que el cerebro funciona en conjunto con la masa encefálica, por lo tanto llegamos a una conclusión matemática. Todo lo que se produce en la masa encefálica se produce en el cerebro. Concluimos que los códigos genéticos se activan a los dos lados, para poder conservar el equilibrio y el buen funcionamiento del ser uno. Veamos los códigos del planeta Tierra. El planeta Tierra, como todo lo existente en el universo, posee campos de polaridad, zonas y centros energéticos, entrada y salida de energía, etc. Sabemos que el planeta es una célula del cuerpo del ser uno, y se comportará según el trabajo que deba realizar. Esta célula pasará un proceso de nacimiento, juventud, adolescencia, adultez, vejez y ancianidad, y cada vez que entre en un proceso de cambio y madurez, activará los campos energéticos que le permitirán transformarse. Estas transformaciones vendrán acompañadas también por cambios físicos, psíquicos y mentales, que trabajarán paralelamente y en conjunto, reactivando los códigos que muchas veces se encuentran dormidos y sin trabajar.
Sabemos que el próximo alineamiento cósmico del planeta Tierra se dará de aquí a 7000 años tiempo Tierra. El planeta tiene constantemente otros alineamientos que se van produciendo para preparar el alineamiento mayor. Nosotros conocemos estos alineamientos como aperturas dimensionales, son puertas dimensionales que se abren y cierran dependiendo del flujo energético y del funcionamiento del cerebro planeta Tierra. Cuando estas puertas no están debidamente alineadas, entonces se producen movimientos energéticos fuertes que desestabilizan al planeta, y en consecuencia, también su entorno. Queremos decir que la parte psíquica del planeta está pasando problemas, y al sentirlos se producen terremotos, maremotos, huracanes, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, etc. Lo mismo ocurre en la masa encefálica y en el cerebro de ustedes. Cuando abren y cierran las puertas dimensionales del conocimiento y entendimiento y no lo hacen correctamente, entonces se produce un caos de pensamientos, y estos al estar en esas condiciones, redundan en la confusión, el laberinto, la angustia y todo lo que ustedes llaman problemas. Las aperturas dimensionales cósmicas se realizan con perfecto conocimiento de la causa y el efecto que ellas producen. En ustedes, esta apertura y cierre es completamente ignorante de la causa y efecto, por esto se producen las emociones contradictorias que les ocasionan tanto sufrimiento y confusión. Cuando hablamos de activar los códigos, significa que todos los cerebros universales tienen que trabajar de acuerdo y en armonía, o sea que las entradas y salidas de energía del planeta Tierra trabajen conjuntamente con la entrada y salida de otros cerebros. Así, la energía se recicla en su dinámica, haciendo que ésta se alimente y pueda a la vez alimentar al todo. El planeta Tierra posee 9 entradas y salidas por donde la energía se recicla, alimentando y nutriendo a la célula Tierra. Entradas y salidas. Polo Norte. Polo Sur. Oriente. Asia. América del Norte. América del Sur. Australia. Filipinas. Europa. Cuando la energía entra por un lugar, tiende a buscar su salida. Esto debe hacerse en perfecto orden. A veces ocurre que tanto la entrada como la salida de energía se realizan desordenadamente, pues el cerebro del planeta no está trabajando de acuerdo con los otros cerebros del universo. Esto trae como consecuencia un retardo en el avance evolutivo y de elevación, porque se está retroalimentando en el círculo vicioso de sus propios pensamientos y no de la energía pensamiento universal. Las entradas y salidas de energía del planeta Tierra tienen que concordar con las entradas y salidas de los cerebros universales. Así la retroalimentación sería cósmica y ordenada. Cuando alguno de los cerebros no funciona en este orden, tiende a desviar a las energías pensamientos, porque la energía entra por canales que no le corresponden, y al hacerlo, los pensamientos no cumplen la misión encomendada, desviando el verdadero deseo de ese pensamiento. Cada uno de ustedes posee también las entradas y salidas de energía, y si cada uno se pudiera alinear con la energía cósmica, se alimentaría de las energías pensamientos del universo. Todo sería diferente en su planeta, porque sus cerebros se conectarían con los cerebros universales, y así reciclarían el conocimiento, entendimiento y amor. 477. ¿Cómo se realizó la transferencia de energías pensamientos de ustedes para la forma hombre? Dijimos que los voluntarios de la dimensión perfecta llegaron a perfeccionar los viajes mentales astrales. Ellos pudieron, a través de esa técnica, formar sus propios hologramas, lo que les permitió bajar a las densidades sin ningún peligro. Así las estudiaron, investigaron y conocieron. Veamos en qué consistía esa técnica. Sabemos, por las explicaciones anteriores, que para formar el holograma ellos tenían que entrar en su imaginación y, con ello, se podían reflejar a sí mismos. Para realizarla, tenían que concentrarse profundamente y entrar en sus propios pensamientos. Esta concentración la llamaron alfa. Al realizar la técnica con perfección, se albergaron en el cerebro de la forma hombre, se instalaron en el cristal y comenzaron a percibir todo el conocimiento que esas realidades le ofrecían. Al formar sus hologramas en la dimensión perfecta, los voluntarios entraban en un estado catatónico. Sus cuerpos se quedaban en estado suspendido.
Mientras ellos viajaban por el universo en forma de hologramas, sus mentes no podían regresar a su estado normal, porque el cristal de sus mentes estaba en esos momentos reflejando sus imágenes, y mientras duraba el proceso no podían hacerlo. Para que lo entiendan, les daremos un ejemplo. Es como si ustedes estuvieran tomando una fotografía. Cuando ustedes aprietan el obturador, se produce una apertura y un cierre automático e instantáneo en el diafragma, de esa forma se logra la captación de la imagen y esta queda suspendida en la película hasta que se imprime. Queremos decir con este ejemplo que el holograma quedaba suspendido hasta regresar a su impresión, que era la imaginación y el cristal que lo reflejaba. Así, pues, los voluntarios dejaban sus cuerpos en estado catatónico y viajaban por las realidades densas, investigándola y estudiándola. En cada viaje que realizaban demoraban más en regresar a sus cuerpos, hasta que un día ya no volvieron más. Sus hologramas se quedaron atrapados en las densidades, y sus cuerpos suspendidos en la dimensión perfecta. 478. ¿Cómo se contaminaron sus hologramas? Al salir los voluntarios proyectados holográficamente de su cristal y entrar en el cristal de la forma hombre, salir nuevamente del cristal hombre y entrar a sus verdaderas formas, y repetirlo constantemente una y otra vez, la holografía fue sufriendo una pequeña distorsión. Aunque la dimensión perfecta colocó un cristal perfecto en la forma hombre, los espejos del cristal se fueron opacando por la falta de elevación. Cuando la holografía se vio reflejada en los espejos sin elevación, ya no era la misma. Su forma perfecta había sufrido una pequeñísima alteración que les impidió el regreso a los mundos superiores y a sus verdaderos cuerpos. Los voluntarios quedaron atrapados holográficamente en el cristal hombre, y sin otra alternativa, el cristal se convirtió en su mundo y en su universo. Los voluntarios comprendieron que debían reparar los espejos del cristal y, para ello, debían volver a la nitidez que antes tenían. Necesitaban vencer la distorsión, y para lograrlo tenían que elevarse. Para elevarse tenían que pulir los espejos, y para pulir los espejos tenían que saber el cómo. Para saberlo debían aprender el porqué, y ese porqué tenían que entenderlo. Para entenderlo, tenían que amarlo. Solo así regresarían a quien les dio la vida y la existencia, sus propias mentes. Muchos voluntarios ya regresaron y recuperaron sus cuerpos, pero muchos otros no han vuelto, porque por amor a la investigación se ofrecieron a descender cada vez más, con el único propósito de adquirir el conocimiento de las realidades subconscientes. 479. ¿Cómo podemos diferenciar a los voluntarios de los densificados? Hoy en día la diferencia es muy poca. Debido al injerto de energías pensamientos, la mezcla ha logrado la uniformidad y el desarrollo de los seres planeta Tierra. 480. ¿Cómo se pueden diferenciar? Los voluntarios jamás han olvidado sus orígenes y siempre se han comunicado con su fuente de información. Ellos nunca olvidaron su procedencia ni el conocimiento universal. En cada vida y existencia siempre lo están comunicando y transmitiendo. Los voluntarios son los mensajeros de cada planeta, y su trabajo consiste en ayudar a despertar a los densificados y enseñarles el camino de regreso. Nunca perdieron su continuidad ni la numeración matemática. Los voluntarios siempre existieron en el cristal. Ellos son el laboratorio de la forma hombre. Los densificados olvidaron sus orígenes, y al hacerlo, no se han podido comunicar con su fuente de información. Olvidaron el conocimiento. Al densificarse se trabó todo proceso de avance. Estas energías pensamientos tienen que volver a empezar la numeración matemática, y lo están haciendo a través de la lógica. A diferencia de los voluntarios, los densificados no viven ni existen en el cristal. Ellos se encuentran en las zonas del cerebro. Una vez que despierten, podrán unirse al cristal y trabajar conjuntamente con los voluntarios, pero primero tienen que evolucionar y elevarse. A pesar de que los estamos diferenciando, debemos tomar en cuenta que los voluntarios nunca olvidaron su procedencia, por eso sufrieron todo el proceso que la forma hombre pasó y sigue pasando. Es imposible pretender que los voluntarios no se hayan visto afectados de cierta forma, pues ellos siempre estuvieron conscientes de haberse quedado atrapados, a diferencia de los densificados, que al olvidar su procedencia se adaptaron perfectamente a la forma hombre. Los primeros se elevan a la forma hombre y los segundos la evolucionan, unos conscientes y otros inconscientes. 481.
¿Cómo fue la visión que los voluntarios y los densificados tuvieron a través de la forma hombre? Muy diferente. Cuando un densificado era recuperado en la dimensión regular, los voluntarios lo colocaban en la zona que le correspondía. La energía pensamiento del densificado se albergaba en estado totalmente debilitado. Primero era nutrido de conocimiento para que se pudiese adaptar a su nueva modalidad de vida en la forma hombre. Para ello, al acogerlos los voluntarios tuvieron que borrarles la memoria cósmica y la secuencia matemática, para que no sufrieran y pudiesen realizar su trabajo, comenzando por la adaptación a su nuevo estado de existencia. Así, los densificados perdieron sus recuerdos, y solo a través de la evolución y elevación de sus cristales podrán recuperar su memoria y su origen. 482. ¿Cómo van a poder recuperar su memoria y su origen? Cuando se realice la alineación cósmica, el cristal que fue apagado en su memoria será reactivado para la continuación de sus energías pensamientos. A través del proceso de vida, el densificado ha ido reactivando poco a poco los cristales para poder continuar su existencia cósmica. Estos cristales que se encuentran en plena activación son lo que nosotros llamamos códigos. El proceso de esta activación es lo que ustedes llaman despertar. A medida que avancen por merecimiento, los cristales que se encuentran inactivos comienzan a activarse y a realizar su trabajo conforme fueron creados y programados. Estos cristales abren y cierran las puertas dimensionales en los cerebros. De esta forma, los densificados se van uniendo y regresando de donde partieron. Lo mismo sucede con el planeta que los alberga. La generalidad de sus energías pensamientos hará que se abran y cierren las puertas dimensionales. De esta manera, el cerebro del planeta no dañará a los otros cerebros que lo ocupan. Los densificados crecieron y se desarrollaron en la forma hombre. La dimensión regular y la dimensión secundaria ya tienen los códigos de sus cristales totalmente activados y tienen la plena conciencia de su despertar y regreso. En la dimensión primaria, por el contrario, están tan bien adaptados y dormidos que piensan que esa es su única y verdadera realidad. 483. ¿Por qué ustedes apagaron la memoria cósmica de los densificados? Mientras que los mundos mentales y las dimensiones superiores se desarrollaban conforme los cánones de la creatividad, las dimensiones inferiores, al estar densificadas, se atrasaban en el proceso de avance, se encontraban muy atrás de las otras realidades. Las diferencias se agravaron cada vez más. Tuvimos que apagarles a los densificados la memoria cósmica con el único propósito de aliviar la enorme diferencia que se había creado entre las realidades, y también para evitar futuros colapsos energéticos o futuras desviaciones de energías pensamientos que pudiesen dañar al todo y a nuestra propia existencia. Cuando decimos que la densidad podía afectarnos a todos nosotros es cierto. Nuestra secuencia matemática es perfecta, y si nosotros hubiéramos permitido que una nueva y atrasada secuencia entrase en nuestros códigos, entonces sería como permitir la entrada de un virus en nuestra secuencia. Eso hubiera sido un caos y la muerte mental del ser uno, o sea de nosotros mismos. 484. ¿Podríamos compararnos nosotros con los virus de una computadora? Exactamente eso es lo que ustedes serían para la mente universal. Un virus que descompaginaría todo el sistema cósmico, llevándolo a la anulación de su propio ser. Por eso el despertar de los densificados deberá ser paulatino y muy lento, porque de esa forma los códigos genéticos se irán adaptando y encajando, permitiendo al densificado un despertar consciente y profundo. Debemos tomar en cuenta que el despertar activará también los elementos que permitirán evolucionar a la densidad. La forma hombre de ustedes, planeta Tierra, deberá sufrir las transmutaciones genéticas para regresar a su verdadera forma. Ayapliano humano. 485. ¿Cómo es la visión de los voluntarios? Los voluntarios nunca dejaron de perder la conciencia de lo que les sucedía. Siempre estuvieron y tuvieron el pleno conocimiento de su realidad. La memoria cósmica se mantuvo intacta, y a través de ella, pudieron realizar todo el trabajo que la dimensión perfecta les había encomendado. La necesidad creó la forma. Siempre hemos repetido estas palabras, porque fueron los voluntarios quienes crearon las formas, y lo hicieron de acuerdo con sus propias necesidades de existencia y vida.
Fueron creadas de acuerdo con la densidad de existencia, por eso las formas se adaptaron y se plasmaron por las necesidades básicas de cada dimensión, plano y grado de existencia. Los voluntarios se han encargado de dejar constancia de la realidad superior. Ellos son los realizadores del avance de la forma hombre. Sin ellos, los densificados no hubieran podido subsistir en la densidad. Los voluntarios tienen la capacidad de entrar y salir, subir y bajar en todas las realidades, pues ellos son hologramas y, como tales, tienen la capacidad de trasladarse de cristal en cristal imaginativamente, a través de la energía pensamiento. Los voluntarios que se quedaron atrapados en la dimensión regular llegaron a cumplir a cabalidad su misión de recuperar a los densificados. Hoy en día esta dimensión, al igual que la secundaria, está totalmente desarrollada y trabaja para continuar recuperando a las dimensiones que se encuentran por debajo de ella. 486. ¿Qué sucedió con sus cuerpos que se encuentran suspendidos en la dimensión perfecta? Miles de cuerpos se encuentran en estado criogénico. Estos cuerpos permanecen suspendidos, esperando el retorno de sus mentes. Mientras las holografías recorren las dimensiones inferiores trabajando, investigando y realizando, sus cuerpos se mantienen en perfectas condiciones. 487. ¿Cómo las holografías se han podido mantener bien en todo el tiempo que se encuentran fuera de su imagen verdadera? Los voluntarios que se encuentran holográficamente encarnados en el cristal, se han nutrido siempre de las dos realidades. Al estar en contacto con las realidades superiores, ellos nunca dejaron de actualizarse y aprender todo el conocimiento universal. En ellos no existe el retraso ni la pérdida de la numeración matemática, porque continuaron y continuarán existiendo en el presente de sus propias existencias. 488. ¿Quién de nuestra historia fue un voluntario? Josué Manuel, el Cristo, ha sido para ustedes uno de los más grandes voluntarios. Descendió de los mundos regulares con la misión de enseñarles el amor, porque solo el amor podía quebrar la rigidez de sus corazones, ablandando las emociones. De esta forma, el alma, psiquis, podía trascender y convertirse en espíritu. En esa época, el corazón de los hombres era duro e inflexible como la piedra. Los hombres estaban muy densificados, eran realidades donde reinaba la superstición, la ignorancia, el instinto y la sensación. El hombre se encontraba en la oscuridad y en el ostracismo. Para Josué Manuel fue una siembra difícil, mas él hizo un trabajo excelente y sembró en las almas el elemento amor. Preparó el terreno para que esas almas trabajasen sus emociones con el análisis y el entendimiento, y de esa manera pudieran recibir el conocimiento cósmico. Después del planeta Tierra, el mensajero Cristo hizo un recorrido por otros grados, planos y dimensiones, trabajando con miles de voluntarios que se encontraban en esos lugares, siempre llevando la palabra y el amor. Después de cumplir su gran misión, regresó a la dimensión perfecta y recuperó su cuerpo ayapliano. El voluntario Josué Manuel realizó su misión en el exterior del planeta Tierra. Tuvo que encarnar en otras vidas y pasar a la ciudad interna, convirtiéndose hoy en día en un guardián del planeta. Cuentan ustedes en su historia que Jesús resucitaría en su cuerpo y se elevaría a los cielos, regresando al reino de su Padre. La historia no fue bien explicada, y los hombres la entendieron a su nivel y en el grado en que se encontraban en esa época. 489. ¿Cómo son los espejos del cristal? Los espejos del cristal son cóncavos. Al reflejarse unos con otros, forman ángulos que se encajan, formando figuras geométricas. Estas figuras representan al deseo creador que crea las energías pensamientos, y dependiendo de la intensidad del deseo, el espejo reflejará la secuencia matemática de su expresión, encajándose en los cánones de las fórmulas universales. Los voluntarios que se encontraban dentro del cristal forma hombre elaboraban sus deseos, que se reflejaban en el cristal y creaban a las energías pensamientos según la intención creativa. Hasta que un día, al emanar sus deseos, estos fueron rechazados. Los espejos se habían empañado, sus pensamientos salían diferentes del deseo. Los espejos se empañaron porque los densificados recuperados tenían que pasar primero por el cristal para borrarles la memoria cósmica y eliminarles la secuencia matemática. Las energías pensamientos, desnutridas de estos dos elementos, tenían que alimentarse de información para subsistir.
Entonces comenzaron a alimentarse de la información que provenía del exterior, junto con la que los voluntarios le daban. Al mezclar las dos informaciones, la contaminación externa invadió los pensamientos internos. Fue entonces cuando los espejos se opacaron. Los deseos no entendían la verdadera función ni para lo que habían sido creados. Comieron el fruto prohibido. En la dimensión regular, el problema fue resuelto lo más rápidamente posible. Cuando una energía pensamiento densa era recuperada, ésta pasaba por el cristal y se le eliminaba la secuencia matemática y la memoria cósmica. Antes de colocarla en la zona correspondiente, se le insertaba el conocimiento adquirido y transmitido de su propia existencia. De esa manera, la energía pensamiento no necesitaba alimentarse. Ella ya estaba alimentada y nutrida de sí misma. Cada vez que el cerebro se encarnaba en su propia continuación, no comenzaba desde el principio. Era una continuación de sí mismo. La esencia de sus vidas se recopilaría como un gran bagaje de experiencias y vivencias. Con esta técnica de avance, se creó la reencarnación. Esto significa que la energía pensamiento era una continuación de sí misma. Los voluntarios quedaron atrapados, sin poder regresar, porque los cristales habían grabado imágenes del exterior. Comenzaron a modificarse de acuerdo con lo que captaban. Esas imágenes se reflejaban en los espejos, y al hacerlo, comenzaron a mezclar las imágenes internas y externas. Los voluntarios se vieron a sí mismos diferentes, y por este motivo no pudieron regresar. 490. ¿Pueden darnos un ejemplo? Si ustedes se miran en un espejo de buena calidad, se verán tal cual son. Mas si se miran en un espejo de mala calidad, entonces distorsionarán su imagen, haciendo que ésta deforme su verdadera realidad, porque los elementos que se usaron para reflejarlos no fueron de buena calidad. Lo mismo sucedió con los espejos. Los cristales, al absorber elementos densos, se contaminaron, opacaron los espejos, y ellos reflejaron las imágenes distorsionadas, por tanto los hologramas no pudieron combinar sus imágenes con la del espejo. 491. ¿Quieren decir que ellos pasaban a través del espejo? Así es. Entraban y salían a través del espejo de sus propios cristales y de sí mismos, de la pureza, claridad y nitidez que los caracterizaba. Las imágenes debían empalmarse perfectamente, y así transponían su energía de una realidad a la otra. 492. Sería como pasar de una dimensión a otra. Así sería. El holograma está capacitado para ello. Puede traspasar grados, planos y dimensiones, siempre y cuando sus cristales se adapten a esas realidades. Si no se adaptan, entonces el holograma será rechazado y regresará de donde partió, o sea, de su propia mente. 493. Cuando nosotros vemos apariciones o hacemos contactos con seres extraterrestres, ¿cómo se producen? Los contactos siempre ocurren de energía a energía. Queremos decir que estos contactos se producen de mente a mente. Si es una energía desencarnada, entonces suponemos que una de ellas se encuentra en la combustión alciática y otra en la calorífica, por lo tanto el contacto será en el ámbito energético psíquico mental. Todo dependerá del grado vibratorio de ambas energías. Muchos de los seres extraterrestres que se contactan con ustedes se encuentran en el plano físico y otros en el plano mental. Depende del grado, plano y dimensión en que se encuentren, y producirán el contacto con ustedes, que podrá ser físico, holográfico o telepático. 494. ¿Las dimensiones superiores descienden actualmente en forma holográfica? No, ellos no descienden holográficamente. Se comunican telepáticamente, porque después de la experiencia de los voluntarios, nunca más descendieron por el temor a la contaminación. Más bien ellos continúan comunicándose a través de la telepatía, esperando el regreso de las energías densificadas y de los voluntarios. El contacto físico y holográfico se produce en las dimensiones inferiores. Son las dimensiones regulares, secundarias y parte de las primarias las que conocen la técnica y la usan para sus viajes de conocimiento y de investigación por el universo cósmico. 495. ¿Cómo los densificados van a recuperar su memoria cósmica? Todas las energías que salieron del principio único y que se densificaron permanecieron intactas y puras. El antagonismo del universo se mantenía en equilibrio.
Mientras que las energías se conservaban densificadas, no corrían el peligro de contaminarse, porque no se encontraban en contacto con el mundo exterior. Cuando eran recuperadas y llevadas dentro del cristal hombre, se adaptaban perfectamente a su nueva realidad, absorbiendo el conocimiento de las dos realidades, interior y exterior. De esta manera, la forma hombre siempre estuvo protegida y amparada por las dimensiones superiores y los voluntarios jamás dejaron de comunicarse con su verdadera realidad, la dimensión perfecta. Al quedarse los densificados sin continuación numérica y sin memoria cósmica, tuvieron que iniciar su creatividad del punto cero. Los cristales que se encontraban en estado puro comenzaron a grabarse según la realidad en que se encontraban, dejando atrás toda su historia y su origen. Así pudieron realizar su trabajo en buenas condiciones y sus energías pensamientos empezaron a ordenarse, clasificarse y colocarse en la zona correspondiente. Ayudaron así a los voluntarios en la labor de recuperación. Los densificados van a recuperar su memoria cósmica y la numeración matemática cuando lleguen al conocimiento, entendimiento y amor. Estarán prontos para ser activados, y cuando esto suceda, recordarán absolutamente toda su historia y su origen. Eso significa que el 5 se volteará y se encajará con el 6. Queremos decir que el espejo reflejará la verdadera imagen, lo contrario de lo que ustedes consideran verdadero. 496. ¿Cómo los voluntarios están rectificando los espejos para poder regresar? Sucedió algo muy interesante en todo este proceso. Muchos de los voluntarios ya no quieren regresar. Es tanta la labor a realizar, que ellos prefieren quedarse estudiando e investigando, a pesar de saber que sus verdaderos cuerpos los esperan. Se han adaptado también a la forma hombre y al estudio de su evolución, que se sienten totalmente responsables por ello. La única forma de rectificar los espejos del cristal es hacer entender a los densificados que son ellos mismos quienes podrán rectificar, colocando los cristales de las energías pensamientos en sus verdaderos lugares y usando elementos de la más alta calidad. El densificado podrá corregir la distorsión de sus espejos. De esa forma, al contemplarse a sí mismo, se reflejará como él es. Son las energías pensamientos densas las que distorsionan el espejo, y sucede que para desencarnar y poder pasar de plano en plano, las energías pensamientos tendrán que reflejarse perfectamente. Solo así podrán traspasar su realidad hacia otra. 497. ¿Qué sucede cuando pasamos de las realidades pares a las impares? Sabemos que una realidad es de combustión alciática y otra calorífica. Una es mental y la otra material. Una es microscópica y la otra gigantesca, mas en todas ellas es la energía pensamiento que vive, existe, evoluciona y se eleva. ¿Por qué es necesario el pasaje entre las dos realidades? Porque la energía pensamiento necesita alimentarse de las dos combustiones, y cuando se encuentra en alguna de esas dos realidades, recarga sus elementos eléctricos para seguir subsistiendo. Cuando la energía pensamiento se encuentra vibrando energéticamente en un ritmo impar, electrón, se encarnará en los seres gigantescos, se encontrará en la realidad exterior y vivirá en un planeta X, que le ofrecerá el albergue necesario, mas si se encuentra energéticamente vibrando en un ritmo par, protón, entonces se encarnará en la burbuja esfera, ocupará la zona, el grado y plano que le corresponden y vivirá en un planeta X interno que le ofrecerá el albergue necesario. Si la energía pensamiento se encuentra equilibrada entre esos dos elementos, podrá salir y entrar de una realidad a otra, porque su elemento será el neutrón, el amor. Este elemento tiene la capacidad de poder viajar por el universo entero, adaptándose a su propia necesidad de evolución y elevación. En el universo dimensional existe el orden. Ninguna energía pensamiento podrá atravesar de una realidad a otra si no tiene los elementos que le permitan hacerlo, y estos son los espejos que la pueden reflejar de una realidad a otra. Cada vez que la energía pensamiento pasa de un plano a otro, se refleja en la forma que le corresponde. Si no logra el reflejo correcto, no podrá traspasar los límites por su falta de evolución y elevación. Cuando la energía pensamiento se encuentra en la realidad impar, evoluciona. Cuando se encuentra en la realidad par, eleva. 498. ¿Qué otro nombre le darían a los espejos para poder entender lo que son? Lo podríamos llamar con el nombre comparativo de Mercurio.
Este elemento, unido al cristal, tiene la capacidad de reflejar las imágenes que se proyectan en la imaginación. Mercurio. Elemento químico metálico y líquido de número atómico 80, blanco brillante y muy pesado. Mercurius. Dios romano mensajero de los dioses. Mercurio. Planeta más próximo al Sol. Se calcula que la temperatura mercurial del hemisferio que mira al Sol es de aproximadamente 400 grados centígrados. Si los elementos que el mercurio contiene no son de buena calidad, este se oxida o se oscurece. Consecuentemente, borra la imagen reflejada o la distorsiona. El mercurio, mezclado con elementos de pésima calidad, se descascará en el cristal, y lo que vamos a ver frente a nosotros es simplemente el vidrio del cristal. 499. ¿Cuáles serían los buenos elementos que necesita el mercurio para reflejar una excelente imagen? El mercurio necesita mezclarse con magnesio, litio, carburantes, combustión alciática y calorífica, etilo, carbono y otros. Estos elementos deben ser de muy buena calidad para poder reflejar una imagen perfecta. Cuando el ser se eleva, está extrayendo de su universo estos elementos químicos, que le permiten sofisticar sus cristales pensamientos, y a través del mejoramiento y cristalización, su ser energético se formará, permitiéndole salir de la densidad y del grado en que se encuentra. El planeta Mercurio aloja en sí mismo una forma de vida alciática. Cuando ustedes se eleven, deberán pasar por este planeta, para luego salir por el Sol. 500. ¿Cuáles fueron los elementos que los densificados absorbían del exterior y que contaminaron al mercurio? El desequilibrio de los elementos causó la distorsión de la imagen. Los densificados comenzaron, por ejemplo, a alimentarse mucho de la combustión calorífica, y con ello, los carburantes ingeridos en grandes cantidades eliminaron propiamente a la combustión alciática y la redujeron a su mínima expresión. Al mezclarse con elementos densos, el magnesio perdió su blancura, y al ser un elemento altamente deformable y ligero, terminó distorsionando la imagen. En la dimensión regular, la deformidad no se produjo en los altos niveles de la energía, porque fue rápidamente rectificada y totalmente equilibrada, mas en la densidad primaria hasta hoy en día luchan para la rectificación. La distorsión de ustedes, planeta Tierra, se produjo porque la imagen no era captada exactamente como era. Al estar distorsionada por los elementos de mala calidad, el espejo comenzó a hacer fotomontajes de las imágenes, espejo sobre espejo, imagen sobre imagen, tantas que la energía pensamiento se perdió en el infinito de sí mismo, profundizando la realidad subconsciente. Por eso los voluntarios han tenido que infiltrarse en el infinito de los espejos y descubrir cuáles son las imágenes verdaderas y cuáles son las imágenes falsas. Entrar en ese laberinto de imágenes emocionales es un verdadero desafío para los voluntarios, y descifrar los fotomontajes de ustedes mismos es un reto para el universo y su ciencia. 501. Cuando nosotros nos encarnamos en las realidades pares, nacemos igual que la realidad impar. Se podría comparar con un nacimiento, solo que esa realidad es más real que la impar. ¿Por qué decimos que se compara a un nacimiento? Porque la energía pensamiento nace imaginativamente con la imagen que tuvo en la última forma de vida y lleva consigo la esencia de todas sus existencias, por eso decimos que es más real. Las vidas pasadas están presentes, y al estarlo, la energía pensamiento tendrá absolutamente todo el conocimiento de su realidad. Desencarnar no es igual que viajar holográficamente. Son dos formas diferentes que el pensamiento tiene para pasar de grados, planos y dimensiones. Cuando la energía pensamiento desencarna, separa el cuerpo material del astral. Esto significa que lleva consigo el cuerpo astral que está impreso con todas sus características, y es en ese cuerpo donde él se albergará en la burbuja esfera y continuará su existencia. El cuerpo astral es la esencia de energías pensamientos que se han acumulado en las miles de vidas que la forma hombre tuvo en la numeración par e impar. Es una continuación de sí mismo. Con este cuerpo no se puede viajar por el universo. Sirve solo para pasar de grado en grado y solo en el lugar que le corresponde. 502. Si nosotros estamos dentro de un cerebro gigantesco, estamos entonces en una realidad par. Dijimos anteriormente que la realidad par eleva y la realidad impar evoluciona. Cuando la energía está evolucionando, ella se encarnará en la masa encefálica. Su trabajo consistirá en vivir en la densidad y tratar de evolucionarla.
Cuando la energía pensamiento se encuentre en la realidad par, entonces su realidad será sutil como el cerebro en el cual se albergará. En sus vidas presentes, ustedes están encarnados en la masa encefálica de un ser gigantesco y están trabajando en su parte más densa. Cuando desencarnen, pertenecerán a su cerebro, y desde ahí continuarán trabajando siempre para el ser uno.